educar a su hijo, no puede corregir a su hijo, habrá que modularlo, pero si al padre le quitamos el derecho de corrección, ¿qué ocurre? Tenemos hijos que solo tienen derecho y no tienen ningún deber respecto de la familia. Entonces ese derecho de corrección es un punto importante de reflexión. Problemas procesales que ocurren, o sea, estamos en que la violencia filioparental existe, no se denuncia muy poca y cuando llega al juzgado están las etapas esas que le decía de negación, vergüenza, retirada de la denuncia. Bueno, pues cuando ya tenemos el proceso en marcha, aquí el papel del fiscal, del procurador es muy importante en cuanto a la acusación. ¿Qué ocurre? Lo más habitual es que el padre retira la denuncia. Los padres no quieren enfrentarse y que quede siempre respecto de su hijo que lo llevaron a juicio. Pero ojo, porque el hijo se lo va a recordar. O sea, el hijo le va a recordar desde el primer momento qué malos sois, que me habéis llevado como un criminal a un juzgado. Cuando es un juzgado de menores y son otras claves. Otro problema que tenemos en nuestro derecho es la dispensa de declarar, porque aún así, cuando han presentado la denuncia y ya no la pueden retirar, el problema que tenemos es que llegan a juicio y se acogen a su derecho a no declarar contra su hijo. Con lo cual, al ser conflictos que hay a nivel interno, familiar, sin testigos, sin prueba, se hace muy difícil el sostener ese proceso y que haya una sentencia condenatoria, y con lo cual estamos en menores, hay una intervención educativa, con lo cual ahí hay un problema. La ausencia de prueba, la orden de protección. Claro, si estamos en un ámbito familiar con menores que tienen 14, 15 años, en nuestro derecho español tenemos la orden de protección en violencia de género, que es un instrumento muy importante, y en violencia doméstica. Pero claro, lo podemos aplicar al menor. ¿Podemos acordar una medida cautelar de alejamiento del menor de su familia? Claro, ¿y quién se hace cargo de él? ¿No será peor el remedio que la enfermedad? O sea, habrá que buscar otras formas de intervención. ¿Intervención educativa qué se da? Pues la intervención, fijaros, yo aquí quiero plantear algunos temas, por falta de tiempo tampoco puedo desarrollarlos más, pero la intervención más habitual después de esa negación, de esa vergüenza, hay muchos padres, según los estudios, que acuden a los servicios sociales, a los servicios municipales, territoriales, acuden en busca de una solución. Lo que te comentan en la mayoría de los estudios es que se van de allí sin ayuda, no tienen ayuda. Es lo que os decía, los profesionales que trabajan con esto se sienten incompetentes para luchar contra este tema. Luego existe la posibilidad de una solicitud de internamiento. Claro, tenemos el internamiento penal como medida penal o el internamiento involuntario. Y aquí una peculiaridad que en la última reforma de la Ley de Protección del Menor se introdujo es una especie de solicitud de internamiento involuntario para menores con problemas de conducta. Eso se aprobó en julio y es bastante discutible. O sea, todavía no se ha puesto en marcha y yo creo que generará problemas incluso de inconstitucionalidad. ¿Hasta qué punto un menor con problemas de conducta lo puede internar? ¿Para qué tratamiento y de qué forma? Obviamente con autorización judicial, pero es un tema interesante. Y en general hay una insatisfacción de los padres que acuden a los servicios, a los recursos que les ofrecemos. ¿Insatisfacción por qué? Porque al final les culpabilizan a ellos de la conducta de su hijo. Si usted hubiera puesto límite a tiempo, si usted hubiera sido responsable, si usted hubiera sido buen padre, eso no ayuda en nada. El problema está ahí. Luego minimizan su experiencia. Claro, luego le dicen eso típico de no será para tanto. Hombre, que los niños siempre son revueltos, Y al final le exigían más comprensión respecto de su agresor cuando iban ahí, con lo cual se produce una victimización total. Incluso muchos padres reconocen que llamaron a la policía un día, pero que no lo volvieron a llamar. ¿Por qué? Porque el policía le dijo, bueno, tampoco será para tanto, será una discusión familiar, hubo una victimización secundaria. Hay ausencia de recursos, las estrategias que se ofrecen no son eficaces y la medida más habitual es la convivencia del grupo familiar. La que más imponemos es tratar de sacar al menor de su núcleo familiar y llevarlo a vivir con otro núcleo familiar y ahí intervenir sobre él. Y es una medida que dentro de los juzgados de menores es la estrella para tratar este tipo de delitos, este tipo de violencia. Propuestas, pues, para ir terminando, yo creo que habría que hacer un enfoque multidisciplinar. Aquí tiene que intervenir la psicología, la psiquiatría, salud mental y la justicia. Y hay que dar ese enfoque multidisciplinar y con mucha prevención. Y luego hay que contemplar programas que supongan una restitución de la jerarquía y la autoridad parental, una reparación de las relaciones que se han roto en la familia
y un aprendizaje de técnicas para establecer una disciplina coherente y consistente. Eso es fundamental. Y luego que en ese tratamiento hay que vincular a los padres. No se puede solo intervenir sobre el menor, hay que intervenir también con los padres. Y a veces el padre denuncia, pero no es consciente de que hay que intervenir sobre él. Y termino con un epílogo que es, no sé si lo conocen, el decálogo para ser un buen delincuente. Es anónimo, aunque lo tiene publicado un compañero juez de menores, Emilio Calatayud, lo tiene publicado en un libro. Él siempre reconoce, se lo atribuyen a él, pero él reconoce que lo encontró un gente de su equipo por internet y lo ha hecho propio, ¿no? Y es buenísimo, porque dice, dele todo cuanto desee, así crecerá convencido de que el mundo entero le debe todo. Eso es fundamental. Ríale todas sus groserías, tonterías, salidas de tono, crecerá convencido de que es muy gracioso y no entenderá cuando en el colegio le llamen la atención por los mismos hechos. No le den ninguna formación espiritual. Ya cuando sea mayor, ya dirá si cree en religión o no cree en religión y demás. Luego, nunca le digáis que lo que hace está mal, porque podría adquirir graves complejos de culpabilidad y vivir frustrado. Primero creerá que le tienen manía y más tarde se convencerá de que la culpa es de la sociedad. Luego, recoged todo lo que vaya dejando tirado. Así crecerá pensando que todo el mundo está a su servicio, y su madre la primera. Dejarle ver y leer todo. Esto es importante, limpiar mucho con detergente que desinfecta la vajilla en la que come, pero dejar que su espíritu se recree con cualquier porquería. Pronto dejará de tener un criterio recto. Padre y madre, discutid delante de él, así se irá acostumbrando. Y cuando la familia esté ya destrozada, lo encontrará de lo más normal, no se dará ni cuenta. Dadle todo el dinero que quiera, así crecerá pensando que para disponer de dinero no hace falta trabajar, basta con pedir. Y vamos terminando, que todos sus deseos estén satisfechos al instante. Comer, beber, divertirse, de otro modo podría acabar siendo un frustrado. Y por último, darle siempre la razón. Son los profesores, la gente, las leyes quienes las tienen tomadas con él. Ellos tienen la absoluta razón. Si hacéis esto, cuando vuestro hijo sea un delincuente, luego decís que nunca pudisteis hacer nada con él. Porque pudisteis poner el remedio antes. Muchas gracias por vuestra atención. Estamos en hora, ¿eh? Invito